¿Qué es un pastor sin rebaño? ¿Qué he hecho para perderlos? Mejor pregúntate qué he hecho para conservarlos. ¡Oh, San Eleuterio de Nicomedia! El mismo que viste y habla. El valor inspira a los hombres. Yo introduje el cristianismo en Mongolia. Bueno, no pegó, pero lo intenté. Dinos, buen reverendo, ¿qué has hecho tú para inspirar la fe en los hombres? Bueno, le puse alfombra nueva al vestíbulo. He aparecido en más de 8,000 visiones y esa es la respuesta más boba que he escuchado. Por favor, se supone que los santos son amistosos, ¿no? Pillo, tienes suerte de que no esté Dios. Bienvenidos a El Wala Podcast. La Biblia está llena de relatos épicos, muchos de ellos llenos de gallardía, de hombres y mujeres que según los cánones de la época representaban modelos que se debían seguir. De este tipo de historias, fábulas, parábolas, leyendas y mitos, las culturas pasadas y presentes se nutren para traspasar a las nuevas generaciones valores o enseñanzas útiles para la vida diaria. Antropólogos, sociólogos, teólogos e incluso arqueólogos concuerdan que este tipo de relatos son esenciales para transmitir una tradición de manera oral a los nuevos miembros de la tribu. Con la llegada de la escritura, algunas de estas nuevas narrativas lograron sobrevivir y otras se perdieron en el olvido o mutaron con el paso del tiempo. Entendamos que muchos de los valores pasados no aplican al presente, por ende muchas de estas historias y narrativas nos pueden parecer ajenas o extrañas en la actualidad. Ya es sabido que relatos bíblicos como el diluvio universal son cuestionados por la comunidad científica. Sobre todo se suelen hacer paralelismos con otros mitos de la época, tales como los babilonios, para este tipo de ejemplo, que tienen ciertas similitudes. Aunque también existen teólogos que defienden la veracidad del relato bíblico, o al menos de su originalidad por sobre el otro. Quizás aquí sea bueno puntualizar que pese a que el relato no fuera cierto, esto no exime la posibilidad de que el mismo sea un buen material para sacar enseñanzas. La transmisión de un relato o mito cumple como única finalidad dejar una moraleja. Su veracidad no necesariamente resulta excluyente para el cumplimiento del objetivo principal. Sería como cuestionar la enseñanza de la liebre y la tortuga, que claramente va dirigido a no subestimar a nadie porque no es un hecho simplemente verídico, dicha fábula. Joseph Campbell, mitólogo, defiende un poco esta idea, haciendo ciertos paralelismos con los nuevos relatos de ficción en la cultura pop, acuñando ideas como el camino del héroe, destacando la idea del aprendizaje como herramienta de cambio para los protagonistas del relato y para quienes conocemos su historia. Un argumento utilizado, uno de los más acuñados para renegar la idea de las religiones, es lo falaz de sus relatos, o al menos de lo cuestionable de su veracidad y de sus historias. Pocas veces se cuestiona la validez moral, que dicho sea de paso, aún sigue influyendo sustancialmente en la sociedad moderna. Esto no quiere decir que este paradigma no haya sido objeto de reclamos y críticas. Friedrich Nietzsche, filósofo, ya ponía en duda la moralidad cristiana. De hecho, los cambios sociales que hoy vemos son consecuencia en parte de sus ideas. En este podcast queremos tirar líneas sobre esto y otros temas concernientes a la Biblia, un libro tan emblemático como polémico. Reverendo, tengo un motivo especial para invitarlo a cenar. ¿Qué dice? No es nada malo. Estoy preocupada porque mi esposo no ha ido a la iglesia últimamente. Bueno, no estaba seguro de hacer lo indicado, pero el propio Dios me dijo que buscara otro camino. ¿De verdad? Sí, se me apareció en un sueño y es raro porque yo siempre sueño con bailarinas que están sin... con march. Homero, ¿en serio viste al jefe de jefes? ¿Y cómo era? Dientes perfectos, buen olor, categoría de pies a cabeza. Homero, estás loco. Dígale que es una locura. Sí, Homero, ¿recuerda lo que dice el Mateo 7:26? El insensato que construyó su casa sobre la arena. Y usted recuerde a... Mateo
21:17. Y dejándolo salió de la ciudad a Betania y se posó allí. ¡Sí! ¡Dénselo! Primero que todo queremos profundizar sobre un tema que suele ser recurrente en los debates o cuestionamientos de la fe cristiana. Siempre que se apuntan los dardos pareciera ser que el premio mayor es desbaratar la fe desde el campo de la veracidad de los relatos bíblicos o al menos de su autoría. Para esto nos encontramos con Jean-Paul Zamora, creador del blog jpzamora.com, con quien conversaremos sobre este y otros temas. ¿Qué tal, Jean-Paul? ¿Cómo estás? Hola, muy bien acá. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Oye, vayamos al grano, porque creo que hay varias preguntas que te quiero hacer el día de hoy. Démosle. ¿Ya? Démosle. Lo primero que te quiero preguntar, y es que es una pregunta muy habitual y muy recurrente de la gente que posiblemente escucha este podcast. En tu experiencia, ¿con qué cuestionamientos te topas frecuentemente con la comunidad atea? Comunidad me refiero a personas o grupos, no me refiero simplemente a una organización, sino a personas que simplemente no creen. Mira, yo creo que va muy de la mano con aquello que tú estabas hablando en tu introducción. Tiene que ver con el aspecto sobrenatural muchas veces que hay en la Biblia. Quizás puede ser por los diálogos que yo tengo, donde uno de los puntos que siempre converso es respecto a la resurrección, y ahí inmediatamente la gente como que cuestiona un poco el aspecto sobrenatural, porque estamos a la larga en una sociedad que es bien naturalista, que todo aquello que parezca como un poco alejado de lo que hoy puede estar pasando, hablemos de las historias, por ejemplo, en la Biblia milagrosa, de la misma resurrección de Jesús, o de todas estas cosas, la existencia de Dios, y todos estos temas que escapan un poco de lo que coincidimos naturalmente, es el cuestionamiento más grande que uno tiene que entrar a hablar y comprender a través de que la cosmovisión cristiana para muchos es sumamente importante el partir desde la base de que hay un aspecto sobrenatural en el relato bíblico. No lo podemos negar, la esencia de nuestra fe tiene que ver con un hecho que es la resurrección de Cristo, algo que es irrepetible, que no lo hemos visto después. Entonces, ahí hay muchos cuestionamientos sobre esa parte de la fe. Igual resulta un poco irónico, que me ha pasado en muchos casos, que hay gente que decide no creer en un, entre comillas, abro comillas, grandes comillas, un carpintero de hace 2000 años, pero sí en el tarot o en las energías o en los chakras. Como que se suele generar esa incongruencia o ese cruce de la espiritualidad en el fondo o de las creencias de cada persona. Claro, yo creo que pasa eso. Hay un dicho que uno dice, el pasto del vecino siempre es más verde. Y una de las primeras maneras que uno se encuentra con un aspecto religioso es el cristianismo. Claro. Entonces, como yo me encuentro con el cristianismo, a lo primero que yo quiero deshacerme un poco así, cuando ya entro en una mirada más crítica, es respecto al cristianismo, pero otras creencias desde otros lados, desde otras fronteras no nos hacen tanto ruido. Como decías tú, no sé, hay gente que a lo mejor se involucra con otras ideologías, filosofía, a lo mejor orientales, el budismo, lo mismo que estabas conversando de la astrología, porque a la larga también el ser humano necesita un poquitito de eso que te muestre que hay algo más. Entonces a lo mejor llenamos aquello con eso. Obviamente no todos, hay gente que es muy no cree tampoco en la astrología, ni tiene una concepción sobrenatural o de otra dimensión respecto a otras cosas, pero como tú lo dices, hay mucha gente que claro, te puede decir, no, mira, yo no creo en un Dios que está en otro lado, pero sí creo en que los astros de alguna forma gobiernan mi vida. Claro. Son esas contradicciones que hay. Uh-huh. Sí, pues, es entendible en el fondo. Bueno, y también se debe, en mi opinión personal, quizás a lo mejor tú concuerdas conmigo, en que el cristianismo ha ido en este último tiempo generando un vacío, un espacio en donde estas nuevas ideas han ido tomando un poco más de forma, quizás. Sí, mira, hay un libro de Harari, creo que se llama De animales a dioses, que no es un libro de teología ni un libro cristiano, uh-huh. Que hay una parte que él habla respecto a esta era secular, y él dice que en realidad no, esta idea que se habla de lo secular y como la muerte del teísmo y de la religión no es tan así, sino que sencillamente hemos cambiado, quizá hemos desechado
el teísmo, como el cristianismo es se basa en el teísmo, de un Dios personal, pero hemos abrazado otras religiones. En el fondo reemplazar una cosa con otra. Exacto, que quizás la gente no le quiere llamar religión porque la palabra religión genera un poco de alergia, claro. Pero le pueden llamar filosofía, ideología, pero que llenan esos vacíos, que genera un relato, que ordena tu vida, que tiene cierta inclusive rito, no sé, desde una posición política, desde un tipo de filosofía, desde hasta algo sumamente identitario como puede ser una costumbre, no sé, alimenticia, y generan ese orden que antiguamente podían dar las religiones, y hoy día hemos reemplazado eso con estas ideas seculares. Claro. Una cosa es el debate que se genera en el campo fuera del contexto cristiano, ¿cierto? Pero, ¿cuál ha sido, en tu opinión, el mayor debate entre iglesias? Hablemos de iglesias cristianas, podríamos incluso incluir un poco al catolicismo, pero mi mayor enfoque es más relacionado al protestantismo, ¿cierto? Y cuando hablo de conflictos o problemas desde el punto de vista teológico, pueden ser pasados, presentes o futuros. ¿Cuál es tu opinión o cuál crees tú que ha sido el mayor dilema o debate que se ha generado históricamente en el mundo cristiano? Mira, dentro de la iglesia evangélica hay gigantescos debates respecto a doctrina y cosas así, pero si queremos hablar de algo que yo creo que puede ser muy grande y que ha abarcado el tiempo desde el inicio de la cristiandad hasta hoy y que no ha tenido un acuerdo o algo así, puede ser la relación entre la fe y lo público. O sea, el eterno debate entre el cristianismo y la política. ¿Hasta dónde nos metemos? Exacto, cómo opera, debemos ser parte del aparato estatal, debemos aislarnos, o las mismas vertientes que esto puede llevar. O sea, el tema, no sé, hoy día está en boca el tema del aborto, cómo los cristianos pueden estar desde ahí, o la pena de muerte, el uso de armas, y varias cosas que tienen que ver finalmente con la ética cristiana y la relación en lo público, en el debate público. O el cristianismo y la política. Yo creo que ese ha sido un debate desde el inicio del cristianismo, la relación que tenían los cristianos con el Imperio Romano, luego cuando ya están dentro del poder, cómo se comportan, y así hemos tenido un ciclo eterno, claro, de la relación entre el poder político y la fe. Que en el fondo eso va un poquito de la mano, creo yo, hasta en la idea de hasta dónde nos metemos como cristianos en la vida de otras personas, ¿cierto? Con ese afán que está pasando muy frecuentemente de prácticamente forzar la salvación en otras personas. Me ha pasado mucho que he sentido como esa sensación en algunos casos de algunos grupos de cristianos. Es como no simplemente no queremos aprobar cosas, sino que te queremos forzar a que tú tampoco las hagas. Prácticamente ejerciendo una especie de muñequeo social, si se le puede decir, un pulso social quizás. Es como jugar un gallito social, ¿cachai? Es como algo por el estilo. No sé si claro. Piensas similar. Es que como te decía yo antes, o sea, todo ser humano tiene presuposiciones y parte de una fe, aunque no le quieran decir fe, pero todos partimos desde una creencia base, consciente o inconsciente. Entonces cuando nos presentamos al espectro público, la verdad es que estamos todos en esa, entre comillas, guerra de bueno, ¿quién tiene la razón? Porque por un lado los cristianos quieren decir, no sé, nosotros como creyentes creemos que, para volver al tema del aborto, que era lo que ayer se estaba hablando en la Cámara de Diputados. Un tema contingente. El tema contingente, bueno, creemos en la dignidad del ser en gestación, bla. Entonces otros te dicen, no, nosotros creemos que la mujer es soberana sobre su cuerpo, entonces tiene derecho a esto. Y ese diálogo, que a veces uno puede decir, mira, en realidad, esto, que el Estado sea neutral y que cada quien decida, a la larga, es un diálogo que ya tiene ciertas presuposiciones. Cuando alguien dice que el Estado decida, lo que ahí inconscientemente hay es que ya se zanjó el tema respecto a la dignidad del ser humano, a cómo la entendemos. Entonces, a lo que voy yo es que no es algo fácil de dilucidar en esto, y tampoco se trata de que el cristiano se vaya de la esfera pública o que el cristiano trate de decir, mira, voy a hablar, pero no desde la religión, no desde mi fe, porque, como te decía antes, todos tenemos fe y todos partimos desde ahí. Entonces, en el fondo nunca uno puede ser imparcial. Aunque uno dejara sus creencias de lado en un debate, en el fondo igual va a salir a la luz tu opinión o tu punto de vista, ¿no? Exacto, y todos tenemos esas premisas que son muy difíciles de corroborar. Entonces todos tenemos eso.
al que ponga, por ejemplo, por encima la libertad sobre otras cosas. Bueno, ¿por qué la pones por libertad? Y a la larga vamos a llegar a que todos tenemos presuposiciones y partimos desde ahí. Y quizás lo más maduro es comprender que tenemos aquello. Es comprender como cristianos cuál es nuestra posición, qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, plantearlo desde nuestra fe, desde nuestras convicciones y bueno, tratar de persuadir al otro, que creo que quizás puede ir por ahí el punto que tú decías, que hasta qué punto nuestros argumentos deben pisotear al otro o hasta qué punto tienen que persuadirlo. Personalmente pienso que tiene que ver aquí con la persuasión. Ahora, esto no significa que esas personas se van a convertir en creyentes o en hijos de Dios, ni nada por el estilo, porque obviamente aquello no es competencia del razonamiento, sino que creemos como cristianos que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que cambia corazones. Entonces, aun cuando viviésemos en un estado que tuviese, como no sé, su constitución fuese los 10 mandamientos, no sé, si pudiese hacer algo así, eso no implicaría que la gente que está bajo ese estado sean personas cristianas. Entonces, esa es la tensión que muchas veces existe. Lamentablemente este tipo de debate se genera por no tener claro lo que es la metacomunicación en el fondo, tener esta claridad de decir, ¿sabéis qué? Realmente hay dos puntos de vista que son disímiles y que tenemos que llegar a un acuerdo antes de tratar de imponer una cosa por sobre la otra. Creo que en el fondo, como cerrando esta idea, creo que en el fondo a nosotros los cristianos evangélicos, creo que nos pesa muchas veces en estos conceptos el dogma, creo, sobre ciertos asuntos. Evidentemente no todo en nuestra fe cristiana es dogmático, pero sí medularmente hay cosas establecidas propiamente tal como dogma. Lo que hablábamos al principio, lo de la resurrección, por ejemplo. Nosotros para ser llamados cristianos tenemos que creer en el dogma de la resurrección, en el dogma de que el Cristo es el Hijo de Dios, por ejemplo. Si no, no se sustentaría en el fondo lo que es ser, en definición, un cristiano creyente. Como cristianismo, me refiero. Claro, de hecho, parte desde esa premisa. Ahora, obviamente han habido cuestionamientos y hay mucha gente que inclusive se percibe a sí mismo como cristiana sin creer en la resurrección o que sigue la ética de Jesús. Claro. Pero claro, en lo que llamaríamos cristianismo histórico, el grueso, es parte fundamental creer en la resurrección de Cristo. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿crees realmente que el debate bíblico se sustenta en pilares de la verdad actualmente? Me refiero a si crees que la Biblia es real, es veraz, o sea, que si, no sé, te llevo al diluvio universal, por darte un ejemplo. ¿Es veraz ese hecho o tienes una visión distinta de los hechos bíblicos, básicamente? Mira, yo diría un poquito más atrás. Yo creo que así como Jesús mismo se autopercibe y Él dice que Él es la verdad, yo creo que Cristo es la verdad. De hecho, desde ahí partimos. Somos cristianos y nos definimos como cristianos porque seguimos a Cristo. Ese es como nuestro punto medular por el cual miramos el prisma de la realidad de Cristo, ¿ya? Ahora, la Biblia, en tanto como evangélicos, como cristianos, creemos que es la palabra de Dios, por ende, la Biblia es verdad. Ahora, ¿qué significa esto? Que todo lo que está ahí o toda mi interpretación de lo que yo haga de un texto, de un pasaje o de un hecho bíblico es verdad. Bueno, ahí está el conflicto nuevamente, porque las interpretaciones no son infalibles. Las interpretaciones que nosotros hagamos están sujetas a error. Entonces hay la gran dificultad de poder entender, por ejemplo, ya que tú llevas el tema del diluvio. Entonces algunos plantean un diluvio universal, otros miran ese mismo texto y lo interpretan que es un diluvio universal en la mente del autor, en el mundo que él conocía, otro que era un diluvio local, y ahí están las discrepancias que se puedan tener. Sin embargo, pienso que aquello no nos debe... no debería ser parte del debate, básicamente. Claro, como del debate más importante. La verdad está en Cristo y podemos considerar que la Biblia es verdad. De hecho, uno de los pilares del evangelicalismo es que la Biblia y solo la Biblia es nuestra fuente, nuestra fuente de autoridad en lo que respecta a la fe y en la práctica. Sin embargo, mucha gente muy devota, muy cristiana, muy estudiosa,
leyendo el mismo texto llega a conclusiones distintas. Entonces, la interpretación que uno puede hacer de un texto, de un suceso, de un hecho, está sujeta también a nuestra capacidad intelectual humana, que es limitada, que falla, que tiene errores, y debemos reconocer aquello para también acercarnos a la Biblia. Es decir, Cristo es la verdad, su enseñanza es la verdad, pero hay textos en los cuales vamos a tener dificultades porque somos seres humanos que están sujetos también a una mente limitada, a un raciocinio limitado, etcétera, etcétera. Y que responde a una narrativa de otros tiempos también, y que para entenderla hay que mirarla con ese prisma, que también es un tema sumamente relevante. Claro, es que ahí está la complejidad. Estamos leyendo un texto que, imagínate, lo más nuevo de ese texto ya tiene casi 2000 años. Bastante. Entonces imagínate los textos del Antiguo Testamento que aún, inclusive hasta en la fecha de datación de los textos, tenemos discrepancias de cómo lo entendemos, de cuándo fueron escritos, cuándo fueron compuestos, etcétera, etcétera. Claro. Un tema importante igual a la hora de hablar de la Biblia, asumiendo la veracidad, ¿cierto?, de lo que hablábamos, es cuánto de las traducciones que disponemos se apegan más al material original. ¿Cuál es tu opinión? O sea, entendiendo que no sé, en el catolicismo no sé si existen tantas versiones de la Biblia como en el protestantismo, por ejemplo. Me refiero a las traducciones desde los textos originales. A las ediciones, a las versiones. Claro, o sea, la gente que posiblemente escucha este podcast y no sea creyente o no esté tan vinculado como nosotros quizás a este asunto, a lo mejor piensa que la Biblia tiene una sola interpretación o una sola traducción y que con esa se ha regido por siempre, pero en realidad hay un montón de versiones, también revisiones, requete revisiones. Entonces hacia allá va dirigida un poco la pregunta. Ya. Lo primero aquí es entender que no tenemos, y que debemos reconocer como cristianos, no tenemos los originales, ¿ya? Lo que se llama autógrafos, así se llama, es decir, el texto que salió del puño de la letra, no sé, de Pablo, del apóstol Pablo. Aquello no existe, se perdió por el tiempo, no sé, muchas circunstancias pueden pasar, pero ese texto de puño y letra de Pablo no lo tenemos. Entiendo. ¿Ya? Lo que tenemos sí son copias de copias. Desde el principio de la cristiandad, sobre todo hablando del Nuevo Testamento, se tomó mucho valor a estos textos, y lo que se hacía era que, así como hoy día uno copiaría un PDF para guardarlo, bueno, ellos copiaban manualmente la carta que mandó Pablo a los romanos, y la copiaban manualmente. Entonces se distribuyeron muchas copias alrededor del mundo antiguo, y hoy día lo que tenemos son muchas copias de copias, ¿ya? Y esas copias de copias no necesariamente eran iguales todas. ¿Ya? Habían algunas copias que, no sé, a algunas le podrían faltar un versículo, a otras les faltaban un capítulo, unas decían Jesús, otras decían Cristo, algunas una coma por aquí, otra coma por allá, porque obviamente la capacidad del escriba, el que estaba copiando, podía estar sujeta también a error. Pero el día de hoy tenemos un material gigantesco, tenemos muchas copias de copias. Y lo que hace la gente, los eruditos, la gente experta en esto, es comparar todas aquellas copias y tratar de llegar a ese original, lo más próximo, lo más cerca al original. Entonces, cuando hoy día uno lee un texto griego, ese es el resultado de este estudio de las cientos de copias que uno puede tener de algo. Se tira un texto griego, no sé, el texto griego del Nuevo Testamento. Posterior a esto es lo que viene tu pregunta, es decir, todas estas versiones que uno puede tener ya en el idioma propio. Después viene la persona o el equipo que va a traducir de este texto griego al español, y ahí ya tenemos el tema de las traducciones, que obviamente siempre hay una frase, creo que en latín, que dice que después se traduce como traductor traidor. O sea, siempre la traducción va a tener una complejidad. El traductor tiene que tomar decisiones que si uno fuera nativo del idioma que está leyendo, a lo mejor hubiese tomado otras decisiones. Por ejemplo, es famoso, hay un Moisés, una escultura de Miguel Ángel, creo que es de Miguel Ángel, que Moisés tiene cuernos. ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque se toma un texto de la Biblia que habla, y nosotros en el lenguaje español el día de hoy
cuando dice que Moisés bajó del monte y su rostro resplandecía. Esa palabra que nosotros usamos como resplandecía, en algún momento se usó muy parecida a una palabra que era cuernos. Entonces, habían dos versiones, una que traducía como cuerno y otra que traducía como gloria, como resplandor. Entonces, esa fue una decisión que tuvo que hacer el traductor, y generó que luego el que la leyera, el escultor, viera y dijera, Moisés con cuerno, y pusiera un Moisés con cuerno. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que las traducciones tienen ciertos métodos, ciertos procesos y cierta énfasis y propósito. O sea, por ejemplo, cuando uno lee una Biblia traducida en el 1800 al español, el español al que está traducida es un español que el día de hoy ya nosotros no utilizaríamos. Y que difícilmente se puede entender en algunos casos. Claro, imagínate el español de Cervantes. Sí. ¿Ya? La más famosa hoy día en el mundo evangélico es la Reina Valera de 1960. Que ya es ya compleja. eso significa 60 años. Sí. O sea, y donde el lenguaje también ha cambiado, porque el lenguaje es dinámico, va avanzando y eso. Y también tiene que ver con otras dos cosas, que por ejemplo hay algo que se llama la traducción formal y la traducción dinámica. Que es la formal, es tratar de estar apegado palabrita por palabrita al original en el griego y traducirla de esa manera. Lo que a veces pudiese ser inclusive poco natural para nuestra lectura. Poco y hay fluido. otra que... ¿Ah? Poco fluido en el fondo. Sí, poco fluido. Y hay otra que es la traducción dinámica, que lo que busca es traducir la idea de esa porción. Entonces de ahí que tienes distintas versiones. Hay algunas que van a querer tener ese sabor a Reina Valera y te van a traducir como en un español antiguo que ya nosotros ni usamos, cuando habla de vosotros sois la luz del mundo. O sea, nadie habla así. Y otros que van a querer actualizar el lenguaje y van a decir ustedes son la luz del mundo. Claro. ¿Ya? Otros que van a querer traducir palabrita por palabrita al español y otros que van a querer traducir la idea. Unos textos que van enfocados más al estudioso de la Biblia y que tratan de ser casi lo más exacto, y otros que van enfocados, no sé, pues a adolescentes, a jóvenes, y que tienen un lenguaje que quizá no sería la traducción perfecta, pero tiene el propósito de poder entregar el mensaje a niños y adolescentes que no van a tener, para que no se aburran o no vean tan lejanas palabras que a nosotros, ya para mi generación, hablar de menester ya es algo bien raro. Sí. Entonces, eso es. Por eso es que tenemos tantas versiones, porque hay distintos propósitos, hay distintas metodologías y inclusive hay distintas bases del texto en el idioma original que se ocupa. Algunos ocuparán un texto griego, no sé, por ejemplo, uno de los famosos, el Nestere Aland 28, el texto griego, y otros ocuparán el texto recibido, ¿ya? Que tienen discrepancias ya entre ellos. Esas son cosas como más técnicas, pero la otra vez creo que me preguntaba alguien si en todas las Biblias podemos hallar la luz suficiente para la salvación. Sí, en todas traducciones tenemos la luz suficiente. Inclusive yo diría que hasta en la Biblia de los Testigos de Jehová, que puede ser una pésima traducción, también ahí alguien podría encontrarse con el Señor Jesucristo. Entiendo. Con un par de textos. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Crees que en razón de lo expuesto se está predicando correctamente en las congregaciones? Esta es una opinión muy personal, siento yo. Así que si te ponen en las patas de los caballos, no sé. Como te decía yo al principio, hay muchas interpretaciones. Yo no podría, por ejemplo, tenemos dentro de los evangélicos, por ejemplo, hay algunos que bautizan bebés y otros que no lo hacen. Exacto. Ambos grupos son sumamente contradictorios porque no puede existir dos verdades al mismo tiempo. No es que se bautizan solo los bebés, o sea, bebés, y los otros no bautizan bebés. O sea, uno de los dos está errado. Ambos están leyendo la misma Biblia, ambos han hecho un esfuerzo gigantesco por estudiarse el pasaje, a lo mejor lo estudiaron en griego, se metieron ahí al hebreo, al arameo, pero aún así llegan a conclusiones distintas. ¿Ya? Entonces, ¿se está predicando? Yo diría que sí. Hay ciertas dificultades, claro que sí, y también hay ciertos charlatanes, también. Entonces, es muy amplia esa pregunta. En general, uno podría decir, ¿se predica la palabra de Dios? Yo creo que la palabra de Dios se predica bien
ahí ya podremos entrar a ciertas dificultades. ¿Y tú en tu opinión, tú crees que esta situación se debe a algo en particular o a factores particulares? Ponte tú, por darte yo un ejemplo, siento que en congregación en donde se malinterpreta la palabra, generalmente hay muy poca formación académica, por ejemplo. Bueno, sobre todo suele pasar en los barrios de estratos sociales más bajos. Pero hay una gran labor social detrás. Pero sí hay una manera de predicar la palabra que lamentablemente es un poquito más deficiente. Pasa, yo creo que sí, pasa porque no hay preparación, pasa porque no hay un entendimiento de cómo uno puede interpretar la Biblia, cómo debe leerla, cuál es el proceso. Pasa también porque a veces hay un sectarismo o grupos muy cerrados. Entonces, yo creo que quizás soy muy idealista, pero si comprendiéramos en algún momento que los cristianos somos un cuerpo que tiene diferentes funciones y nos escucháramos un poco más, claro, probablemente esa persona que tú decís hacen un trabajo social sumamente importante y están metidas ahí donde las papas queman, como se dice un buen chileno, escucharan a otras personas que a lo mejor han dedicado más su vida al estudio de la Biblia, pudiesen entre los dos también crecer y la iglesia sería algo distinto. Pero claro, están también esos recelos denominacionales de las iglesias, los conflictos, y también, como te decía, también están estas personas que se aprovechan, claro, y que a sabiendas de que están interpretando mal, a sabiendas que están tergiversando la Biblia, lo hacen y lamentablemente se ponen el título ahí de cristianos, de evangélicos, y a veces entran todos en ese saco. Y yo diría que incluso hay un tercer factor en donde la gente que predica erróneamente se cree a pie junto lo que está haciendo, como revelación divina prácticamente. Esta cuestión del delirio mesiánico prácticamente de estas personas, que tienden a creerlo. Difícil. Es sumamente difícil. Lo mismo lo que te estaba hablando en el punto anterior. Yo me acuerdo que alguna vez tuve algún diálogo con alguien y yo le expliqué, y él me decía que la Reina Valera 60 es la única Biblia real. Yo le explicaba pues que todo el proceso y toda esta lata que te di un poquitito antes claro. y casi que di puntitos nomás. Y después él viene y me dice, no, es que a mí el Espíritu Santo me reveló que esta es la verdadera. Entonces frente a eso ya no hay argumentos que valga. Entonces alguien puede estar muy errado, pero si él cree que de algún modo tiene un acceso directo a lo divino y que directamente recibe revelaciones nuevas de parte de Dios, bueno, es muy difícil sacarlo de ese error, es muy difícil sacar también a los que lo siguen de ese error, y es muy probable que muchas de esas agrupaciones deriven en sectarismo, deriven en cosas que son más peligrosas, idolatría a los líderes, idolatría a los pastores, y es muy complejo aquello. Que lamentablemente pasa más frecuentemente de lo que se piensa. Claro, pasa. Una de las cosas que pasó en la Reforma era un poco tratar de decir, nuestra autoridad es Cristo, quien se ha revelado en la Escritura, entonces nuestra autoridad va a ser la Biblia. ¿Por qué? Porque se han equivocado los concilios, se han equivocado los papas, se han contradecido, y quitando un poco de ese pedestal tan alto que habían de algunos líderes religiosos. Claro. Pero pasó el tiempo y hoy día muchos pastores, muchos que se denominan apóstoles, etcétera, etcétera, pasan a tomar ese lugar. Entonces, en vez de abandonar el papado, nos creamos un propio miles de papados. Sí. Y miles de papas que se contradicen entre ellos. Entonces, de ahí que también la importancia de que los creyentes también profundicen en su fe. Es una responsabilidad también, es un deber, porque obviamente podemos ser arrastrados cualquiera por el error, por los engaños, y si uno no está bien cimentado en lo que cree, pucha, te pueden pasar gato por liebre, y con todo el amor a Dios que tú tienes puedes estar defendiendo a una persona muy errada. Exacto, claro. ¿Crees que en la actualidad la moralidad de la Biblia es un buen eje para la construcción de las culturas y sociedades? Es un tema que se ha debatido mucho este último tiempo, sobre todo con el secularismo, con la posmodernidad, ¿cierto? Y con todo lo que es la nueva corriente progresista, ¿cierto? Que como que intentan desestimar gran parte de la moralidad cristiana y tratan de instalar un nuevo sistema de moralidad que en realidad es muy similar al que tenemos, básicamente. Claro. Sí, ahora,
Parto creyendo que la ética cristiana es una ética que construye y que sería muy buena para todos. O sea, parto de esa premisa. Como te decía al inicio, el cristianismo entiende la historia y entiende todo a través de la figura de Jesús. Jesús y sus enseñanzas son cosas sumamente relevantes, inclusive para el día de hoy: el amor a Dios, el amor al prójimo, las cosas que uno casi que las aprendía cuando niño en la escuela dominical: no hagas a los demás lo que a ti no te gustaría que te hicieran, valorar la vida, valorar al ser humano, y todas estas cosas que están ahí, la justicia. Ahora, sé que también esto va a depender un poco de la interpretación, porque si tú me estás hablando de moral cristiana y apuntas con eso a, no sé, a relatos de la poligamia del Antiguo Testamento, o a la guerra donde asesinaban a todos, inclusive a los bebés, y maldecían, claro, ahí vamos a tener una complejidad que tiene que ver con la interpretación. Yo sé que algunos, como hablábamos anteriormente, también pueden tomarse de estos textos para, no sé, hacer un llamado a asesinar homosexuales. Exacto. O asesinar a personas que están a favor del aborto y levantar banderas de guerra santa, que ha pasado anteriormente. Pero creo que esto está muy alejado de la ética cristiana, de ese amor al prójimo, de amar al enemigo, de servir al que inclusive puede estar persiguiéndote. Está muy alejado de eso. Entonces yo creo que la ética cristiana es una cosa fundamental, número uno, para los cristianos, y que sí podría ser de gran valor para aquellos que no son creyentes. Claro, comprendiendo, como decía casi en el primer punto, que todos partimos de ciertas presuposiciones, lo bueno y lo malo, cómo lo evalúan algunos. Quizás algunos ponen la libertad por sobre otra cosa, entonces el mercado debiese regular y ese entra en un conflicto. Otros ponen lo que se llama el utilitarismo, ponen la utilidad, el beneficio de todo sería lo mejor. Bueno, los cristianos creemos que Cristo es quien nos enseña la verdad, y a través de él podemos también fortalecer nuestro alrededor, traer la paz, la armonía, el amor, las virtudes y todo aquello que uno puede ya ver en el Nuevo Testamento y todo esto. Quizás la gente se queda con el concepto de moralidad cristiana con lo que tú expusiste, ¿no? Y con algo tan simple como lo que pasa con algunas congregaciones, ¿no? Que piden como normas de etiqueta y vestuario, y que se queda como eso parte de la moral cristiana, que pasa mucho con el género femenino, mucho también con esto de que la mujer debe pelo largo, no pelo corto, el hombre pelo corto, no pelo largo. Entonces la gente a veces suele tergiversar que la moralidad cristiana se debe a esos temas y no necesariamente a los principios más fundamentales de lo que es lo que tú mismo dijiste, por la solidaridad, quizás la piedad, el amor, ¿cachai? El perdón y otros temas. Claro, es que esto, por ejemplo, cuando tú me hiciste la pregunta de cuál era el gran conflicto que yo veía al principio en la iglesia, yo tenía dos, estaba entre dos. Lo abordé por la política, pero también creo que hay otro conflicto que tiene que ver con esta distinción tan marcada entre lo secular y lo sagrado. ¿Ya? Como que hay ciertas cosas que el cristiano tiene que hacer y no sé, eso significa orar, eso significa ir a la iglesia, significa leer la Biblia, y eso es lo que agrada a Dios, y otras cosas que no son de Dios, como ver televisión, escuchar música, leer libros, y hace una distinción súper problemática de lo que es la fe cristiana, porque el cristiano posee una fe que aborda todos los aspectos de la vida. ¿Ya? No es más sagrado orar que cuidar a mi hijo. Y en el fondo es hasta arbitrario, ¿no? Claro, entonces tenemos ese conflicto que está ahí. Entonces, claro, después tú dices la ropa. Eso es una cosa que no es tan relevante respecto a otras cosas. O sea, si tú quieres ser una persona que usa corbata y ir a la iglesia así, está bien, hazlo. Si tú quieres ser una persona que no va a usar corbata y quiere amar al prójimo de esa manera, también hazlo. O sea, mientras glorifique a Dios en tu corazón con las actitudes, esas cosas pasan a ser secundarias, terciarias. Y me parece súper raro. Por ejemplo, a mí, yo estoy ligado al mundo de la música también, entonces que los cristianos no pueden escuchar música secular, que lo único que tienen que escuchar es música cristiana. Como que la música, de hecho a mí a veces yo le he dicho a hermano, prefiero que usted cante una canción de Luis Miguel
porque usted sabe que esa canción ahí está hablando del amor de pareja, que no es un tratado de teología ni nada, a que usted esté cantando ciertas canciones que se hacen llamar cristianas, pero que de cristianas tienen nada. Claro, entonces tenemos también que no tener esta visión maniquea de la vida, sino comprender que Dios es Dios sobre todo, no solamente sobre los días domingo, sino que también es el Señor de mi trabajo, de mi familia, de los momentos de ocio, de los juegos, de las páginas de internet que visito, de la televisión, y de todo podemos inclusive encontrar algo ahí que deriva de la gracia del Señor. Inclusive, no sé, de una película de superhéroes, ya que están tan de moda. ¿Ya? Entonces, creo que también eso tenemos que crecer en nuestra cosmovisión. ¿Qué entendemos que es ser cristianos? ¿Cuál es la ética cristiana? Que no es solamente ir a la iglesia el día domingo. Y mira, imagínate ahora que ni siquiera podemos ir. Sí, pues. O sea, es mucho más allá. Claro, que abarca más de lo que nosotros mismos pensábamos. Claro. Entonces tampoco limitar, por ejemplo, en la discusión pública, el debate solo y exclusivamente al tema de lo que se ha llamado la agenda valórica, que si bien es relevante y es importante para los cristianos, pero no está solamente ahí, no solamente el valor está en el aborto, en la adopción homoparental, sino que también hay muchos otros aspectos de la sociedad donde los cristianos tenemos algo también que decir. Claro, y que suele categorizar el cristiano, pues, como de lo más peor a lo menos relevante o menos grave también. Claro, entonces uno dice, yo voy a votar por tal candidato porque él está en contra del aborto, aun cuando en toda otra gama de aspectos puede ser alguien que está completamente contrario a la fe. Y que sucedió mucho estas últimas elecciones. Entonces hay que tener ahí también una comprensión más allá. Yo lo veo en el caso ya que es más ajeno lo que pasó con Donald Trump y como algunos veían que él era la figura un poco mesiánica. Sí, pues. Muchos cristianos levantaron banderas por él, que era el enviado de Dios, y luego pasa lo que pasa. Entonces también uno tiene que tener el suficiente discernimiento para comprender que, bueno, esos candidatos son seres humanos, son falibles, nuestro rey es Jesucristo, nuestro guía moral es Cristo, de quien aprendemos es Él, y vamos trabajando peldaño a peldaño, porque también nosotros mismos somos falibles. Te quiero llevar a un tema que tiene que ver con el canuto promedio y la Biblia. ¿Cuáles son los mayores problemas que un creyente enfrenta, en tu opinión, a la hora de interpretar la Biblia, y cuánto de ello debería ser aceptar simplemente su literalidad? Me refiero a que hay gente que cree que la Biblia prácticamente es lo que hablábamos al principio, de que la veracidad es prácticamente la literalidad del versículo. Yo creo que lo que uno debe partir, obviamente uno podría profundizar muchísimo más, pero la primera aproximación a la Biblia sería entender la Biblia en el contexto. ¿Qué hablamos cuando se habla de la Biblia en el contexto? Lo primero y quizás más obvio es que un texto bíblico que está en Filipenses 18, o sea 1.18, su contexto es Filipenses 1.17 y 1.19. ¿Ya? Porque, por ejemplo, estamos acostumbrados al que saca el pancito de vida y lee un texto y ahí interpreta lo que quiera, ¿ya? Porque está desligado de todo contexto. De su contexto. Si tú te vas a leer, no sé, El Principito, te tocó leerte El Principito para el colegio. Tú no abres el libro El Principito en cualquier hoja, pones un dedo ahí y dices, ya me leí el libro porque leí una oración. Claro. No, ese tiene un contexto, etcétera. Ahora, luego de ese contexto, obviamente hay un contexto mayor que vendría siendo el libro en sí, Filipenses. Y después otro contexto mayor que vendría siendo el Nuevo Testamento. Y después el otro contexto mayor, el Antiguo Testamento. Y entonces, partiendo desde ahí, uno puede apreciar textos en el Antiguo Testamento que uno lo ve después en el Nuevo Testamento y uno va diciendo, esto tiene, aquí se le da más luz, más profundidad, ahora lo puedo entender mejor. Y aún así hay otro contexto que a lo mejor es mucho más complejo de acceder, que tiene que ver con el contexto cultural de la Biblia misma, ¿ya? Hay muchos textos que para nosotros son bien raros, pero si uno accediera, no sé, pues a leer un poco de historia, a ver inclusive quizá la geografía del lugar, uno podría enriquecerse aún más con esto. Y muchas de las grandes discusiones respecto a la Biblia
a veces, no voy a decir que todas, porque como te dije, inclusive eruditos muy importantes llegan a conclusiones distintas, pero muchas veces tienen que ver porque leemos los textos fuera de contexto. Interpretamos ciertos textos como que me estuvieran hablando a mí en el siglo XXI, cuando iban enfocados a un pueblo, a un grupo de personas en el primer siglo, en Asia Menor, que entendían las palabras de otra manera, que tenían otra manera de comprender. Y eso, un ejemplo fácil que a veces les pongo a los hermanos en la iglesia cuando hablamos de esto, es cuando, por ejemplo, se toman de un texto de Jeremías cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Entonces dicen, oh, el Señor me está diciendo a mí, Claro. Jean Paul del siglo XXI, que ore y Él me va a revelar. Entonces yo no necesito estudiar, no necesito historia, sino que el Señor me va a revelar a mí mismo. Yo le digo, ya, está bien, usted se lo está tomando ese directo ahora usted. Ahora, cuando usted lee la historia del joven rico, que Jesús le dice, anda y todo lo que tiene, vende y dáselo a los pobres, ahí usted sí dice, no, ese texto no es para mí, ese texto es para el joven rico. Entonces, ahí entiende el contexto. Es importante entender el contexto, y que cuando uno ya entendió el contexto y puede entender la enseñanza que está tratando de entregar el autor de ese texto, luego que ya entendimos eso, aplicar, es decir, ¿cómo aplico esto hoy en el siglo XXI a mi vida? Yo creo que eso es sumamente importante como punto inicial para poder acercarse bien a la Biblia y tratar de bajar un poco estos conflictos que a veces se tiene por no entender eso. Volvamos a la gente que, en teoría o de acuerdo a lo que hemos hablado, sería no creyente, ¿cierto? En tu experiencia, ¿por qué crees que a la gente le cuesta más creer en el cristianismo que antes? Mira, yo no sé, como te decía anteriormente, si le cuesta creer más en el cristianismo que antes. Quizás antes el cristianismo tenía una hegemonía cultural sumamente importante. Claro. Ahora, si luego de eso bajamos y nos preguntamos cuántos realmente eran cristianos legítimos, practicantes, y no sencillamente gente que culturalmente se sostenía cristiano, ya es otra cosa. Ahora, ¿cuál es la complicación que hoy día podemos tener? Es que a diferencia de esa época, hoy día el cristianismo no es tan relevante socialmente. Ya no hay gente que a veces tú puedes hablar y ellos nunca habían escuchado, no sé, de alguna historia de la Biblia. Cosa que para uno que nació escuchando de esto sería tan normal, pero hay gente que nunca sabía de eso. Que su manera de entender y de comprender la realidad no está anclada a una cosmovisión cristiana que a lo mejor antes era la visión por excelencia, sino que tenemos más estas perspectivas seculares, estas perspectivas económicas de la vida, otro tipo de perspectivas que ganan terreno. Entonces, de ahí es que la complejidad. Y además también podríamos anclarlo un poco a lo que hemos hablado durante toda esta conversación, y es que muchos cristianos no tienen tampoco las herramientas para poder dialogar con otras personas. Sí, claro. Nosotros entenderíamos muy fácil que si un misionero se tiene que ir a un lugar de África a dialogar y a tratar de predicar el evangelio, ese misionero tendría que prepararse en el idioma, en la cultura en que el otro habla, en la forma, tendría que no solamente hablar desde un aspecto intelectual, sino que también manifestar su fe con sus prácticas, con lo que hace, con el amor, y eso a veces no lo vemos, siendo que también nosotros como cristianos en el siglo XXI, en las ciudades, estamos insertos en un mundo donde las otras personas son como esos pueblos distintos, claro, donde también tenemos que aprender su lenguaje, donde también tenemos que aprender qué es lo que piensan, y sobre todo donde lo que más va, pienso yo, a generar atención, va a ser el manifestar nuestra fe a través de nuestros actos, a través del amor. Como te digo yo, la conversión no es algo que dependa de nosotros, es una obra del Espíritu Santo, es una obra que Dios hace, pero el poder dialogar con otros, conversar, tiene que ver también con cómo manifestamos ese amor. De ahí que, como decías tú en uno de los puntos, que una de las iglesias que más ha crecido
son las iglesias pentecostales y sus derivados, y que a lo mejor también son unas de las iglesias que tienen menos preparación respecto a otras. Preparación me refiero a académica, intelectual, sin menospreciar, porque dentro del pentecostalismo hay mucha gente que es preparada y que se está preparando, y tienen bastantes referentes teológicos, bastante eruditos, así que por si acaso algún pentecostal está escuchando, no estoy... No es algo personal. No es algo personal, pero sí hay algo que tienen muy valioso, y es que son capaces de manifestar ese amor al prójimo, que a veces las iglesias que pueden tener mucho conocimiento intelectual no son capaces de hacerlo. Y es por eso que crecen bastante, porque están ahí con esa persona que está encadenada a las drogas, ahí donde hay violencia intrafamiliar, ahí donde hay una necesidad de una comunidad, la necesidad del amor, la necesidad, la pueden ver y actúan conforme a aquello. Sí, eso es verdad. Esta pregunta yo sé que me sé tu respuesta en el fondo. ¿Para ti el factor fe es relevante para una revelación bíblica o cualquiera podría sacar de ella enseñanza? Mira, yo creo, voy a partir por la segunda parte. Creo que cualquiera podría sacar enseñanza, sí. Cualquiera podría sacar enseñanza, ¿ya? Hay bastantes lecciones morales, hay bastantes lecciones éticas, hay varias lecciones de vida que uno podría sacar de ahí. De hecho, no sé cuántos escritores que no necesariamente son cristianos han tomado textos, párrafos de la misma Biblia para dar argumentos a sus puntos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tiene que ver con esa fe que cambia corazones, que transforma vidas, eso sencillamente es algo que es una obra del Espíritu Santo, y que es algo que hace Dios en el corazón del ser humano. El texto clásico que uno puede comprender esto es cuando Pedro le dice a Jesús que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, y Jesús le dice: mira, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Señor. Es decir, hay partes de la Biblia y hay partes del cristianismo que están anclados, y no lo podemos desligar de aquello que te hablaba en el primer punto, de este aspecto sobrenatural, que es Dios introduciéndose en la historia, actuando en medio de los hombres, cambiando corazones, abriendo la venda de los ojos para que puedan mirar, ya no con esa perspectiva de tratar de entender un Jesús histórico a través de los textos y mirar como una persona más, sino abriéndote los ojos para poder contemplar a este Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre y que reina por siempre. Así que es importantísima que haya una revelación de parte de Dios. Entiendo. Ya estamos cerrando la entrevista, pero quisiera terminar preguntándote si tuvieras que dejar un mensaje o consejo para quien desea involucrarse más en la Biblia. Me refiero ya a, no sé, dedicarse como a la academia de esto mismo. ¿Cuál sería? Mira, yo creo que una cosa importante a lo mejor para aproximarse es lo que ya les venía hablando respecto del contexto. Eso te va a involucrar el que tú sepas un poco de la historia, del Imperio Greco-Romano, de todo lo que está alrededor del Nuevo Testamento, alrededor del Antiguo Testamento, para profundizar respecto a la Biblia. Pero otra cosa que también consideraría importante para los creyentes, los cristianos, que quieran profundizar en estos temas, también es estudiar historia de la Iglesia. Yo creo que hay un antes y un después, por lo menos en mi perspectiva de la fe, cuando uno estudia historia de la Iglesia. Porque hemos vivido ya 2000 años de Iglesia, muchas de nuestras interpretaciones, de nuestros errores y nuestros aciertos, ya existió la discusión hace siglos antes, muchas de las cosas que podemos hoy día estarnos cuestionando, ya tuvo en su momento un diálogo del cual podemos también enriquecernos. O sea que partiría por esas dos cosas: entender la Biblia en su contexto, profundizar desde ahí, y a la vez aprender historia de la Iglesia. Entiendo. Bueno, Jean-Paul, agradezco tu buena disposición en esta conversación. Sé que son temas complejos, son temas delicados, pero creo que hay que generar estas ventanas, estos espacios en donde uno pueda hablar y se puede expresar sobre estos temas que en realidad deberían ser más importantes en la Iglesia del siglo XXI y que muy pocas veces le damos como ese espacio. Así que te agradezco la buena disposición y esperando que a lo mejor en un futuro se pueda repetir con otros temas ya relacionados a lo mismo. Sí, pues muchas gracias a ti por la invitación, y como bien tú dices, son temas muy profundos y que a veces uno puede dar unas pinceladas de ciertas cosas,
pero estamos a disposición para cuando sea necesario establecer otro diálogo. Aquí estoy. Ya, pues, muchas gracias. Un abrazo. Recuerda, este podcast no pretende ser una herramienta educativa, aunque en este capítulo nos acercamos bastante, sino dar contexto a las críticas, a las dudas y, por qué no, a los curiosos que desean saber más de este extraño pero hermoso mundo religioso. Mantente al tanto de los estrenos quincenales. Por mi parte me despido. Un abrazo.